Bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy nos corresponde continuar con el estudio de nuestro temario y nos toca estudiar las 3 esferas psicosexuales. Como ustedes pueden ver acá nuestro título, se refiere a un tema de bastante amplitud. Podríamos decir que esta mañana no vamos a entrar al tema de la sexología desde un punto de vista fisiológico, anatómico, tal como lo estudiaríamos en la Facultad de Medicina, sino más bien vamos a tratar este punto bajo la mirada de las enseñanzas trascendentales, bajo la mirada de las grandes enseñanzas de los maestros iluminados. Vean ustedes que si los maestros nos dejan enseñanzas sobre la mente, sobre la forma de pensar positiva, constructiva, sobre la respiración, sobre la palabra, la forma de hablar, de sentir, la forma de canalizar nuestras emociones positivas, si nos hablan de todas las funciones, hasta del dormir en una forma positiva, ¿cómo van a pasar por alto algo tan importante y tan fuerte como la esfera sexual? Recordemos que cuando hablamos del sexo, de lo sexual, de la sexualidad humana, estamos hablando de una función que no solo se expresa a través de la función de los genitales, no es algo genital únicamente, sino cuando hablamos de lo sexual, esto trasciende y se expresa a través de nuestra personalidad, se expresa a través del inconsciente. Y todos los estudios modernos, desde el psicoanálisis de Freud, desde los grandes psicoanalistas como Adler, Jung, etc., todos nos hablan de la importancia, de la fuerza, de la expresión sexual en toda la naturaleza del ser humano. Los maestros iluminados ya conocían ese poder, esa fuerza y toda esa órbita que abarca la sexualidad humana en nosotros. Diríamos entonces que enseñanzas trascendentales, espirituales, se han tenido desde hace siglos, pero que desafortunadamente se mantenían muy ocultas, secretas, solo para los grandes iluminados que pertenecían a esas escuelas iniciáticas. Ellos compartían ese conocimiento. Ellos transmitían entonces de labios a oídos a sus discípulos esa disciplina sexual, esa vida sexual en la cual se logra aprovechar todo ese contingente, toda esa fuerza de vida para algo espiritual, para lo trascendental. Entonces, aclaremos bien que estos estudios que estamos iniciando corresponden a una mirada diferente, distinta a la mirada oficial, al estudio únicamente fisiológico y anatómico de la sexualidad humana. Muy bien. Por otro lado, recordemos que el sexo viene a ser el centro alrededor del cual se mueve toda nuestra vida social. La vida social allá en la fiesta, allá en una cafetería, en un baile, en una reunión, en un festejo, todo gira alrededor de lo sexual. Usted ve que todos nos preparamos para socializar,
Todos nos ponemos muy elegantes, vamos a una reunión familiar, social, etcétera, pero observe usted detenidamente que el eje, el centro de toda la vida social gira alrededor de lo sexual. Ahí diríamos que podemos ver la expresión de toda esta fuerza sexual en el ser humano. Pues bien, desde un punto de vista de esta sexología trascendental, vamos a dividir el estudio en 3 grandes etapas, esferas, porque recuerde que todo lo sexual tiene que ver con lo psicológico, con lo psíquico, lo emocional, lo mental, la expresión de la palabra, de la personalidad. Entonces vamos a estudiarlo así. Para nosotros el sexo no es un órgano únicamente. Para estos estudios lo vemos como la fuente de energía, como, diría usted, como el banco de las energías más sutiles, más finas, más potentes que produce nuestro organismo. Entonces, esta mirada es viendo al sexo como un centro energético, como un banco de energías, como una fuente de energías que afecta, que influye lo mental, lo intelectual, lo emocional, lo sentimental, lo volitivo y toda la parte conscientiva hasta lo espiritual del ser humano. Primeramente hablemos de la infrasexualidad. Luego enfocaremos la sexualidad normal. Y por último, entraremos a la suprasexualidad. Vamos a tratar de comprender todo lo que es infrasexual. Luego pasaremos a lo que es sexualidad normal para poder enfocar, para poder comprender mejor lo que es la suprasexualidad. Si primeramente entendemos y descartamos en nosotros la infrasexualidad, luego vamos a comprender la sexualidad normal, ahí podremos apreciar cuál es la idea con relación a la suprasexualidad. Muy bien, cuando hablamos de la esfera, repito, psicosexual, de la infrasexualidad, estamos hablando de que hay ausencia de coordinación entre la función sexual y las otras funciones. Aquí en esta esfera encontramos nosotros que no existe esa coordinación, que falta esa coordinación entre las funciones mentales, emocionales, conscientivas y la función sexual. Hay un conflicto. Diríamos que la persona que experimenta eso generalmente siente que todo lo sexual tiene que ver con peligro, tiene que ver con tentación, tiene que ver con malicia, tiene que ver con pecado, tiene que ver con quizás libertinaje, quizás violencia. Esta es una de las características de esta esfera. La falta de coordinación, es decir, que hay una separación entre las funciones intelectuales, emocionales, entre el fluir de estas funciones y luego como que se cruza, como que se enfrenta con la función sexual. Entonces, la persona tiende a sentir, tiende a ver como que hay un conflicto entre las ideas y el funcionalismo de toda la naturaleza humana y lo sexual.
Resulta que también como consecuencia de esto, generalmente tiene dificultad para estudiar, para comunicar, para expresar las funciones sexuales. Y siempre las piensa, las habla con algo de suciedad. Siempre relaciona lo sexual con algo sucio. Y en su forma de hablar, de pensar, incluye así esa parte de suciedad, como que hay un poco de asco hasta a las funciones sexuales. O también se expresa como que hay algo de ridiculez, como tratando de ridiculizar estas funciones sexuales. Y de ahí entonces aparece, por ejemplo, la pornografía. Usted ve que en la pornografía siempre hay algo de exageración, siempre hay algo como de ridiculizar la parte sexual. Y esa diferencia sutil es la que marca la gran diferencia con el arte erótico. En el arte erótico usted encontrará un equilibrio de belleza, de armonía, de proporciones, pero en la pornografía se pierde ese equilibrio de las proporciones y se inclina hacia lo ridículo. Se le encuentra al sexo algo de chistoso, de cómico. Entonces nosotros vemos ahí que en esta esfera encontramos estos elementos. Esta esfera implica de que hay algo que las personas observan de cómico, de chistoso, algo risible dentro del sexo. Implica la risa. O también otras personas lo ven con una mirada de vulgaridad. Y cuando hablan del sexo, hablan siempre en términos vulgares, obscenos. Dese cuenta que podemos estudiar, que podemos nosotros hablar del sexo con las palabras apropiadas. Cualquier cosa de nuestra vida sexual, algo muy humano, podemos expresarlo con las palabras correctas, apropiadas. Recuerde que no debemos de sentir vergüenza de estudiar algo que Dios no se avergonzó de crear. Al contrario, dentro del sexo podemos ver que existe algo grande, porque en el fondo todos venimos de un acto sexual, de una célula del padre y de una célula de la madre. Así es como tenemos nuestro origen todos. Entonces, más bien, dentro de lo sexual deberíamos o debemos ver algo grande, la transmisión de la vida, la expresión de la vida a través de las funciones sexuales. Pero dentro de la mirada de lo infrasexual, entonces aparece lo vulgar. También otras personas, cuando se relacionan a lo sexual, siempre lo sienten desde la violencia. Entonces diríamos que todas estas manifestaciones marcan esa psicología de la infrasexualidad. Suciedad, asco, repugnancia, lo cómico, lo chistoso, lo risible, lo vulgar, la pornografía y la violencia dentro del sexo. Dentro de las expresiones entonces más claras y obvias de este tipo de infrasexualidad encontramos el celibato. Dese cuenta que nuestra sociedad, nuestra historia humana, se ha polarizado continuamente con el sexo. Generalmente el ser humano o se polariza por el lado de la abstención, el puritanismo, el celibato, podemos ponerlo aquí, la abstención
O por el otro lado, se polariza con el libertinaje sexual, la promiscuidad, el abuso sexual. Démonos cuenta que, de acuerdo a esa ley del péndulo que hemos estudiado, generalmente el ser humano, nosotros mismos, podemos haber pasado por un extremo de abstención, de celibato, completamente de ascetismo, o por el otro lado de promiscuidad, libertinaje, abuso sexual. Pero en el centro existe el equilibrio. En el centro podemos nosotros tener una enseñanza profunda, trascendental, donde no nos vamos a mover en el extremo de la abstención, ni tampoco en el extremo del abuso sexual. Muchas veces por edades, por épocas de nuestra vida, pasamos de un extremo al otro extremo. Si estudiamos entonces el celibato, la abstención sexual, vamos a encontrar que no es tan aconsejable espiritualmente como parece. Porque la energía sexual, como ustedes saben, por ejemplo, en el hombre y en la mujer, el espermatozoide, como toda célula de vida, este espermatozoide tiene su proceso de formación en las gónadas sexuales. Y conforme se forma, se desarrolla y llega a formar en consistencia completamente espermatozoides maduros del esperma, entonces ahí encontramos la ley de evolución en todo este proceso de su formación. Pero si pasamos por largos periodos de abstención, de celibato real, auténtico, esta energía, al no ser utilizada, llega a un punto de maduración y luego entra en su proceso de involución. Así como un fruto. Usted ve que nuestro árbol de manzanas, allá en la huerta, da la flor. Primero se da la flor, luego se comienza a formar el fruto se desarrolla completamente, todo esto es evolución. Llega hasta el punto de estar completamente maduro, pero si nadie lo corta, si no lo cosechamos, comienza a marchitarse, madura, cae, se pudra, es decir, entra en un proceso de involución. De la misma manera, los espermatozoides, la energía sexual masculina o también femenina, pasan por estas dos leyes, evolución. Pero cuando pasamos por esos largos periodos de abstención, entonces la energía involuciona y como resultado genera una vibración que se conoce como vibración venenosquiriana, y esta vibración venenosquiriana, fruto de la involución, genera dos resultados, uno físico y otro psicológico. El resultado físico, ustedes lo habrán notado a través de la historia, que hablamos de monjes que son completamente secos, enjutos, flacos, o por el otro lado, vemos monjes rechonchos, regordetes, con obesidad. Esta abstención sexual puede manifestarse en una de las dos maneras físicamente, o completamente flaco, enjuto, o regordete y obeso. Y en la parte psicológica nos produce, en cambio, fanatismo y también cinismo. Una persona abstemia sexualmente generalmente cae en cualquier tipo de fanatismo o en algún tipo de cinismo. Usted puede recordar esos juicios, por ejemplo, de la Inquisición en esa época medieval, donde encontramos estos dos elementos, fanatismo y cinismo. Toda persona abstemia sexualmente, tarde que temprano termina con algún fanatismo. Puede ser fanatismo político, puede ser fanatismo deportivo, puede ser fanatismo regional, etcétera, o religioso. Muy bien,
entonces vemos nosotros que el camino del sabio manejo de estas fuerzas sexuales no es la abstención sexual. Por otro lado, encontramos nosotros aquí, dentro de la infrasexualidad, la pornografía. ¿Qué podemos estudiar de la pornografía? Pues primeramente, la pornografía es un intento de satisfacción sexual, pero no desde el centro sexual, no desde las funciones sexuales idóneas, sino que al contrario, la pornografía trata de tener placer sexual, satisfacción sexual desde el intelecto, desde la mente. Pero no es la función que le corresponde. Todo lo que es el goce sexual es un goce legítimo del hombre, es un derecho legítimo del hombre, pero es a través de los genitales, a través del centro sexual y todas sus funciones, y no a través del intelecto. Como usted puede darse cuenta, aquí proyectamos imágenes, aquí saboreamos esas imágenes o esas fantasías sexuales, resultado de la pornografía, y como consecuencia, a la larga comienza a debilitarse todo nuestro sistema sexual, porque le damos cabida a esa energía de un voltaje muy alto, de un voltaje mucho más fuerte dentro del centro intelectual. Además de eso, como lo mencionamos, la pornografía siempre trata de ridiculizar todo lo sexual. Muy bien, siguiente aspecto de la infrasexualidad tenemos nosotros la masturbación. Cuando hablamos nosotros de masturbación, tenemos que comenzar a estudiar precisamente que para esta práctica el ser humano necesita ponerse en una actitud de visualizar fantasías, imágenes, tratar de forzar el cuerpo a que entre en una excitación sexual. La masturbación va muy acompañada con frecuencia de pornografía, entonces entra a trabajar todo lo imaginario, nos ponemos en una actitud mental, tenemos que ponernos muy mentales para este proceso. Y luego, si estudiamos en el ser humano, especialmente en el hombre, la formación de las gónadas sexuales, vamos a encontrar que la primera capa testicular en el varoncito, en nuestros hijos, se forma de los 0 a los 7 años. Comienza su formación, su desarrollo, y luego avanza la segunda capa testicular de los 7 a los 14 años. Ahí, en esta edad, a los 14 años, comienza la formación de la tercera capa testicular, y aproximadamente en esta edad comienza la producción ya masiva de espermatozoides. Entonces, el cuerpo del varón comienza a generar todos los cambios de los caracteres sexuales secundarios, una nueva fuerza que entra en el organismo, quizás para los chicos un poco desconocida de experimentarla, y luego él siente esa fuerza y cree que ya está completamente maduro como para entrar en la actividad sexual. Pero esta capa testicular igual tarda 7 años y termina su formación a los 21 años. Esta es la razón por la que muchas veces se cree que la madurez física y psicológica en el varón se alcanza a los 21 años. Y muchos países tienen la mayoría de edad a los 21 años. Pero si en esta edad, de los 14 a los 21 años, entramos al vicio de la masturbación, entonces resulta que se forza el organismo para que saque, para que completamente elimine muchas de esas sustancias que se están formando. Aquí diríamos que esta tercera capa testicular, que está en plena formación, comienza a debilitarse.
Y entre más se caiga en el vicio de la masturbación, lógicamente que no llega a su máximo desarrollo. El abuso de la masturbación completamente definirá nuestra vida sexual. De tal manera que quizás nuestra vida sexual puede terminar a los 55 años, 60 años o quizás 50 años, de acuerdo al abuso sexual en que nosotros hayamos caído durante su formación. Recuerde, cada uno de los varones debemos de esperar hasta los 21 años para que esta tercera capa testicular esté completamente desarrollada, bien formada, y de ahí en adelante bien podemos llevar nuestra vida sexual como mejor querramos. Pero por lo menos que se desarrolle bien esta tercera capa testicular. Otro punto muy importante es que cuando viene una relación sexual normal, natural, entre hombre y mujer, después de la eyaculación hay un movimiento peristáltico del glande, y en ese movimiento peristáltico se absorbe energías del útero femenino para recuperar parte de las energías eliminadas en el acto sexual. Pero cuando se practica la masturbación y en ausencia de ese cuerpo femenino, entonces lo que se absorbe es aire frío. Y ese aire frío que se absorbe comienza entonces a obstaculizar, a dañar esta tercera capa testicular. La masturbación es una práctica sexual que nuestro cuerpo no lo necesita. No es necesario. Y usted diría que genera también unos sentimientos de culpa, de vergüenza en la persona que lo practica. Y poco a poco se va convirtiendo en un vicio. Un vicio que puede llegar a que la persona llegue a los 28, 30 años, se case y tenga una vida sexual normal, diríamos natural, mas sin embargo, como tiene este vicio, muchas veces no siente la misma satisfacción en el acto sexual con la esposa. Y generalmente hemos conversado en estos talleres, hemos tenido la oportunidad de hacer trabajo de campo en estos estudios y encontramos que muchas personas que tienen este vicio, después del acto sexual con la esposa, generalmente tienen que pasar al baño y masturbarse también como para sentirse completamente satisfechos. La masturbación se va desarrollando como un vicio y cada vez es progresivo. Decirle a nuestros chicos que necesitan masturbarse para estar tranquilos, para vivir tranquilos, o peor aún, a veces se les dice a los chicos para que se desarrollen más rápido, para que se hagan más machos. No, es absurdo. Parece una idea completamente absurda. Veamos lo siguiente. Consultemos con un veterinario, por ejemplo. Observemos la naturaleza y veremos que a ningún ganadero se le ocurriría pensar que ese caballo de pura raza, ese potro jovencito, para que se desarrolle más, para que se desarrolle completamente, hay que masturbarlo. O que tiene que perder la energía sexual para que se desarrolle mejor. No. Tampoco podríamos decir que el ganadero ni el veterinario va a pensar que en un torete de pura raza, un torete semental, va a perder la energía sexual para que se haga más macho, para que su desarrollo se acelere. Imposible. Al contrario, la energía sexual de un toro semental se vende por centímetro cúbico para inseminizar a las vacas. Entonces, hablamos de que nosotros en otras ciencias como la agronomía, la veterinaria, conocemos el valor
de la energía sexual. Conocemos el valor que tiene esa fuerza de vida, mas sin embargo, en nuestra propia especie muchas veces existe el mito, la creencia, la ignorancia de que entre más se pierda, se derroche esa energía sexual, nuestros hijos van a desarrollarse mejor. Que quede bien claro ese punto. Nuestra naturaleza humana no necesita de masturbación. Y si no, ¿por qué no hablamos lo mismo de nuestras hijas? ¿Por qué no a nuestras hijas las mandamos también a que tengan relaciones sexuales prematuramente para que se desarrollen mejor, para que sean más bellas? No, al contrario. Todo el mundo trata de que sus hijas se mantengan doncellas de la mejor manera, que tengan una disciplina sexual de vida. Dese cuenta de esas contradicciones. Quitémonos entonces el mito, el tabú sobre la masturbación. Entremos ahora también a recordar que en esta esfera de infrasexualidad, además de desagrado, rechazo, odio al sexo, encontramos nosotros otro elemento que es la violencia, sangre, crueldad, crimen. En esta esfera de la infrasexualidad que nosotros conocemos como la parte de Lilith, porque esta esfera de la infrasexualidad se divide en dos grandes partes. Esta que estamos tratando, que se conoce como la esfera psicológica de Lilith. La tradición antigua cuenta que en una forma muy alegórica, porque ustedes saben que la mitología de todos los pueblos nos habla de ciertos conflictos muy humanos, de ciertos aspectos de la naturaleza humana. Entonces, en la Cábala hebraica se habla de que Adán tenía dos esposas. La una se conoce como Lilith y la otra como Nahemá. Esta esfera que estamos tratando de rechazo, de conflicto, de condenación al sexo, se conoce como la esfera de Lilith. Y el opuesto se conoce como la esfera de Nahemá. Esta esfera de Nahemá o Nahemaj, diríamos, son los dos extremos del péndulo que hablamos con los que se manifiesta la naturaleza humana. Son las dos caras de la misma moneda. Primeramente, una cara es Lilith, rechazo, oposición, condenación, odio al sexo. Ese sentimiento de asco, de repugnancia, de disimulo, de vergüenza, de violencia en el sexo. Esta es la esfera que estamos tratando, y además del celibato, que forza el cuerpo, que lo violenta, además de la pornografía, la masturbación, ahora entramos al aborto. Aquí en el aborto ya encontramos nosotros con más claridad esa oposición, esa condenación a que la sexualidad humana fluya naturalmente. Para entender nosotros lo que es el aborto, vamos a hablar, primeramente partamos desde la concepción. En el momento de la concepción estamos hablando que el espermatozoide alcanza al óvulo femenino y lo fecunda. Este es el momento de la concepción. Y en ese momento, diríamos nosotros, entra el tercer elemento. Aquí, en la cabeza del espermatozoide, hay un átomo simiente, y ese átomo simiente lo toca directamente un ángel de la vida y hace que uno de los 500 millones de espermatozoides
alcance el óvulo y lo fecunde. Al fecundarlo, queda unido a los valores de una esencia reencarnante, a los valores de la esencia reencarnante, del ego reencarnante con sus cuerpos internos, astral, mental, causal. Con ese, diría usted, germen de cuerpos, toda esta estructura queda conectada acá. En el momento de la concepción, entonces, la madre tiene el hilo, el cordón de plata, que se une a los valores de esa esencia, al ego que vuelve, que regresa. Puede ser que pase un día, pero si la madre toma la píldora del día después, si la madre espera una semana, 2 semanas o 4 semanas, después de 4 semanas que se da cuenta que está gestada, que no llega al periodo menstrual y decide el aborto, entonces tiene que darse el hecho completo de cortar, de romper ese cordón de vida. Hablamos nosotros de que en la concepción se une el cordón de plata de esa alma, diría usted, de esa esencia. No entra completamente al feto que se está formando. Generalmente esa esencia entra por ratos, define, completamente ayuda a la formación de ese cuerpecito, de ese cerebro, tal como lo necesita. Entra por un tiempo, sale, vuelve a entrar, y cuando la madre siente que se mueve, que patea el bebé, etcétera, es porque entra esa esencia y lo habita ese cuerpo. Luego sale, pero queda conectado. Y es en el momento del nacimiento, cuando da su primer aliento, cuando esa esencia ya entra a ese cuerpecito. La esencia siente como que la meten en un embudo, entra hasta que nace. Pero si en medio de ese proceso de gestación, si en medio de ese proceso de formación se decide abortar y viene un aborto voluntario, un aborto ya deliberado, buscado, entonces diríamos nosotros, se rompe este cordón de plata y se interrumpe todo ese proceso. El aborto, ante la ley del karma, de causa y efecto, diríamos nosotros que es como un crimen. Es como que usted y yo nos pusiéramos de acuerdo para matar a otra persona. Es un crimen completamente. Todas las religiones que estudian a fondo este proceso de concepción, de formación, nunca van a estar de acuerdo con el aborto. Dese cuenta que aquí en el espermatozoide encontramos la fuerza activa, en el óvulo encontramos la fuerza pasiva y aquí en la esencia la tercera fuerza. Aquí se dan las 3 fuerzas, activa, pasiva y neutra, para que se dé una nueva formación, para que se dé una nueva criatura. Por otro lado, usted puede ver que los procesos de aborto realmente son muy violentos, son muy fuertes. No sé si usted aquí en nuestro medio latinoamericano, usted ha visto, conoce, sabe cómo se da el aborto. Se utilizan unas cucharas, unos cucharones que son introducidos y que luego de que son introducidos en el útero, tratan de cortar al feto y lo cortan por pedazos y van saliendo la formación de las piernas, los brazos, va saliendo todo por pedazos. Pero luego, como una forma muy completamente cruel y criminal, afuera se va formando los pedazos para tratar de formarlo todo y asegurarse de que no queda nada dentro del útero. Y por último hacen un raspado de tal manera que salga todo y se aseguren de que no ha quedado nada dentro del útero. En ese raspado final muchas veces hay hemorragias,
muchas veces se lastima el útero y esa mujer con frecuencia no puede volver a tener hijos o realmente es muy traumática esa operación del aborto. Y si a eso le agregamos de que se hacen en clínicas ilegales, en lugares escondidos, completamente ilegales, entonces no llena las condiciones de tecnología, de asepsia, de limpieza, y hay mucho riesgo. Cada vez que esa mujer vea a un niño, va a recordar a su hijo, al hijo que abortó. Si han pasado 3 años y ve a un niño, dirá, de esta edad estaría mi hijo. Si ve a un chico de 14 años, pensará, de esta edad estaría ahora mi hijo. Entonces el aborto es una decisión completamente que implica crueldad, sangre, asesinato. Es una, diríamos nosotros, es la clásica expresión de esta esfera de Lilith, donde se mezcla el rechazo, el delito contra natura, contra la naturaleza y la violencia, crimen, sangre. Bien, para nosotros está claro de que el aborto provocado no es la salida, no es la solución y genera un karma muy fuerte para las personas que entran en ese proceso. La madre, el padre se apoyó, los médicos y todas las personas que entran en este delito. Vamos teniendo una idea de lo que implica la infrasexualidad en la esfera de Lilith. Nos vamos dando cuenta de que Lilith implica ese desagrado, esa negación, esa actitud negativa hacia el sexo natural, normal en el ser humano. Como ustedes se habrán dado cuenta hasta aquí, cada una de las funciones del ser humano pueden ser utilizadas de la mejor manera o de una manera muy negativa, así como la mente, así como la hemos estudiado. Usted puede sacar lo mejor de cada función, usted puede sacar lo mejor de la mente, asimismo de la parte sexual. Cuando en una existencia nosotros nos degeneramos mucho, cuando en una existencia caemos en el abuso sexual que corresponde a Najemá, resulta entonces que en la siguiente existencia, en la siguiente vida, no podemos traer ese centro sexual sano, natural. Y como consecuencia entonces puede ser que venga con algunas situaciones complejas, complicadas. Y de ahí vemos la homosexualidad. El homosexualismo, desde este punto de vista, podríamos estudiarlo que en una vida interior se abusó, se usó exageradamente, completamente hubo un libertinaje y como consecuencia, en la presente existencia, entonces este centro viene alterado. Najemah también incluye el homosexualismo, el lesbianismo, diríamos que todo lo que es sufrimiento es un karma. Todo lo que sea sufrimiento en nuestra vida es un karma. Tenemos que comprender que hay varias causas, por supuesto. Otra causa puede ser la deficiencia hormonal, que no produzca en nuestro organismo la suficiente cantidad de equilibrio de progesterona, estrógenos, testosterona en el ser humano y como consecuencia se den ciertos caracteres sexuales secundarios débiles o completamente con poca expresión. En el fondo nosotros encontramos que una cosa es la identidad sexual y otra cosa diferente, no la confundamos, es la identidad de género. Estamos estudiando nosotros esto para conocerlo. Es un estudio el que estamos haciendo. Tenemos que comprender que no estamos
contra la persona. Estamos estudiando esto para superar la ignorancia, el desconocimiento y directamente para poder trascenderlo. Cuando hablamos entonces de homosexualismo y lesbianismo, tenemos que comprender muy bien. Al entrar a Nahemah, pasamos al opuesto. Aquí encontramos que la esfera psicosexual de Nahemah, completamente lo opuesto, repito, implica que del uso pasamos al abuso. Aquí, en cambio, encontramos una esfera psicológica llena de pasión, una pasión desbordante. Aquí encontramos la esfera de la seducción. Aquí encontramos nosotros todo esto de palabras románticas, historias de amor inolvidables. Aquí encontramos nosotros el lujo, los cabarets. Aquí encontramos nosotros el derroche de apasionamiento, el mundo del adulterio, de la infidelidad. Aquí encontramos virginidades irresistibles, belleza incontrolada. Aquí encontramos lujo, modas, sensualidad. Esta es la esfera de Nahemah. Entonces aquí podríamos nosotros enumerar todos aquellos conflictos, por ejemplo, de Juan Tenorio. El clásico conflicto de Juan Tenorio en el que el hombre se enamora, conquista, tiene una mujer, trata de llevar una vida de amor, de fidelidad, pero resulta que no puede y al poco tiempo viene la infidelidad, el adulterio, y este Juan Tenorio va conquistando, va teniendo amantes, varios hogares, varias mujeres, así como el clásico marinero que en cada puerto un amor, etc. ¿Cuál es el origen de este conflicto de Juan Tenorio? El origen generalmente lo encontramos que cuando nosotros somos niños, por ejemplo, todo niño tiene el conflicto de Edipo. ¿Y cuál es el complejo de Edipo? Es que para el niño la mujer más hermosa es su madre. Si le preguntan cuál es la mujer más linda, mi mamá. ¿Cuál es la mujer más bella? Mi mamá. Y todos pasamos por esa edad, por esa circunstancia. Pero cuando entra la energía sexual a los 14 años, cuando entra el torrente sanguíneo y se estimulan todos los caracteres sexuales secundarios, vamos superando ese conflicto, anotémoslo, conflicto de Edipo, de acuerdo a la mitología griega, y entonces ya nos enamoramos luego de otra mujer. Pero resulta que don Juan Tenorio no supera completamente este conflicto de Edipo y después de que tiene una mujer se da cuenta de que no es como la mamá, no es como el cariño, la ternura que le daba la madre, no es como lo atendía la madre, no es como le cocinaba la madre. Entonces sigue su búsqueda, inconscientemente muchas veces. Y luego el segundo amor, la tercera esposa, tampoco calza con ese molde, con ese prototipo que tiene en su mente, con esa mujer idealizada que tiene en su mente. Y así vemos que continúa y continúa a lo largo de su vida. Sufre y hace sufrir. Esta es diríamos nosotros, la razón por la que muchas veces no podemos establecernos con una sola mujer, con un solo amor. En el caso femenino se conoce como el conflicto de Doña Inés. Esa mujer que forma un hogar, forma un matrimonio, pero luego se siente insatisfecha, incompleta y sigue buscando otro amor, otra aventura, etc. El mismo origen. Toda niña, si le preguntamos cuál es el hombre más fuerte, mi papi.
¿Cuál es el hombre más inteligente? Mi papi. Se conoce como el conflicto de Electra. Todas estas palabras vienen de la mitología que, como repito, tratan de enseñarnos a través de esas historias mitológicas. La mujer entonces tiene un prototipo, un ideal de hombre en su mente. Y al no alcanzarlo, busca, cambia. Bien, encontramos también al tipo Casanova. El tipo Casanova es aquel que disfruta la etapa de conquista, de seducción, disfruta esa etapa romántica con poesía, con cantos, con música, toda esa parte de perfumes, pañuelos perfumados, notitas de amor, mensajes, diríamos nosotros ahora, serenatas, música, canción, todo muy sensual, todo muy pasional. El tipo Casanova es delicadísimo, busca siempre que su honor no sea manchado, es el tipo capaz de jugarse la vida por una mujer, etc. Pero cuando ya la ha conquistado, cuando ve que la mujer está completamente enamorada de él, da la media vuelta y se va, para comenzar de nuevo la historia de una nueva conquista, de un nuevo amor. Muchas veces el tipo Casanova ni llega siquiera a acostarse con la mujer, ni llega a tener el acto sexual, porque él lo que disfruta es la etapa de seducción, de conquista. Ese diríamos nosotros que caracteriza al tipo Casanova. Encontramos al tipo Playboy. El tipo Playboy es aquel hombre moderno, de lujo, aquel hombre de carro deportivo rojo, aquel hombre de viajes, de lujo, de joyas, de modas, de casinos, de cabarets, de camas de agua, todo ese tipo desbordante de pasión, de sensualidad, de seducción. Ahí trata de conquistar a la mujer a través de comodidad, de lujos, a través de una expresión exageradamente sensual. Por otro tipo encontramos también a otro que le llamaríamos nosotros el tipo diablo. ¿Y cuál es esta característica? Aquí encontramos nosotros aquel hombre o aquella mujer que a través del conocimiento esotérico, pseudoesotérico, pseudoocultista, con poderes, con conocimiento de lo metafísico, de lo extrasensorial, trata de conquistar. Son muy escasos, mas sin embargo en la historia han habido unos que han pasado con mucho nombre. Por ejemplo, Rasputín, una mezcla de mago, de magia y de seducción sexual, donde tienen todo un harén de mujeres, etc. Vemos entonces que este es el otro lado de la moneda. Ambos son de la infrasexualidad. Aquí encontramos al hombre que quizás copula 5 o 8 veces diarias. Aquí encontramos al hombre que tiene 3, 4 mujeres. Aquí encontramos al hombre que tiene 2 hogares, 2 casas, hijos por acá, hijos por allá. Y él se cree muy macho, él se cree muy hombre. Mas, sin embargo, es la segunda cara de la infrasexualidad. Ambos son infrasexuales, pero diríamos que este tipo de infrasexual siempre tiene un sentimiento de creerse superior al hombre de sexualidad normal. Diríamos que cualquiera de los dos tiende a sentirse superior al hombre o la mujer de sexualidad normal. Ellos, los infrasexuales de Lilith y de Nahemaj, han creado todas las normas, han creado todos los prejuicios, tabús, dogmas que actualmente conocemos sobre la sexualidad. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado,
porque todo lo que se ve en las telenovelas, todo lo que se ve en el cine, las historias de amor, todo lo que vemos nosotros en la publicidad, donde el sexo se exacerba, donde usted ve de que se exagera, todo lo que son películas, telenovelas, es una mezcla de Lilith y es una mezcla de Najemah. Pero todos esos prejuicios y todos esos dogmas tabús son los que rigen al hombre normal. Esta gente se cree superior a la personalidad que trata de vivir dentro de una sexualidad normal. Además, encontramos dentro de la esfera psicosexual de Najemah, encontramos el adulterio. La infidelidad. Diríamos nosotros que conforme avancemos en estos estudios, vamos a entender la magnitud del acto sexual, la profundidad que tiene. Cuando hablamos de infidelidad, ese gusto por tener una aventura, un desliz, ese gusto por el riesgo, el peligro, la aventura, la seducción, todo eso nos lleva a la infidelidad. Tomemos un ejemplo. El amor es una sustancia real. El amor es algo que se va construyendo, pero es una sustancia real, que usted la ha experimentado. Por más que nosotros estudiemos teóricamente el amor de pareja, lo que es enamorarse, si usted no lo vive, si usted realmente no llega a tener esa vivencia de sentirse completamente enamorado, ciego por una persona, es difícil explicarlo. Tiene que ser algo vivencial, algo experimentado para hablar de esto. Pero cuando usted habla de que el amor es una sustancia, usted se da cuenta que comenzamos así, enamorándonos ciegamente. Y luego todo el esfuerzo que hacemos, finalmente, diríamos, conquistamos a la persona, llegamos a ser enamorados, pasan varios meses, varios años, llegamos a ser novios, llegamos hasta el matrimonio. Esa sustancia la hemos venido cultivando. Esa sustancia la hemos venido formando. Y ya llevamos 3 años y ya llevamos 5 años de matrimonio. Esa sustancia se sigue cultivando, alimentando, formando. Es una sustancia real entre 2 personas. Pero si luego viene el adulterio, entra otra fuerza, entra otra energía y esa sustancia pierde pureza. Y de ahí viene la palabra adulterio. La palabra adulterio quiere decir restar pureza a una sustancia. Entonces usted observa que hablamos de se adultera la leche. ¿Qué quiere decir leche adulterada? Que le han puesto agua. ¿Qué quiere decir whisky adulterado? Que le han puesto agua. Se le restó calidad, pureza. Cuando hablamos de adulterio en el amor, estamos hablando de que entró una tercera persona, así como diríamos el agua, y le quitó esa calidad, esa pureza. Un ejemplo de esto sería que yo le traiga un vaso aquí de agua y a ese vaso de agua para tomar usted le agregue un poco de leche, le agregue luego un poco de whisky, luego le agregue un poco de Coca-Cola, luego le agregue un poco de mostaza. ¿Usted se tomaría ese vaso de agua con esa mezcla? Dese cuenta, cuando nosotros tenemos esas aventuras fuera del matrimonio, estamos agregando Coca-Cola, mostaza, leche, whisky, diferentes naturalezas. Y por supuesto luego, ¿cómo sería la convivencia en el hogar? Se daña completamente, se vuelve un infierno. Entonces recuerde, la infidelidad, el adulterio, son parte de la infrasexualidad de Najemah. Aquí entonces lo que continúa luego es la prostitución. Es otra de las manifestaciones de Najemah. La prostitución implica que una persona recibe un beneficio a cambio de servicios sexuales.
de caricias, de cariño, diríamos, o de un servicio sexual. Prostitución implica recibir un pago. Ese pago no necesariamente es en dinero, en plata, ese pago puede ser en regalos, ese pago puede ser en viajes, ese pago puede ser en una oportunidad de trabajo, etc. Cada vez que intercambiamos un beneficio personal, un beneficio monetario a cambio de caricias, besos, cariño o relaciones sexuales, estamos llamando prostitución. Ustedes ven que en la época moderna pues hay prostitución femenina, prostitución masculina, etc. Todo eso es un mundo de najemá, completamente de infrasexualidad. Luego encontramos también nosotros todo lo que son las prácticas de striptease, por ejemplo. Usted ve todo ese mundo de pasión, de sensualidad, etcétera. Cuando hablamos nosotros de relaciones sexuales extravaginales, cuando hablamos nosotros de relaciones sexuales anales, orales, etcétera, y vemos cuál es el origen de esas relaciones, allí entendemos lo que implica infrasexualidad. Esto que es contra natura, que no es necesario, que es completamente innecesario y que violenta la naturaleza humana. Hablamos nosotros también del sexo recreativo. El sexo solo por diversión, sexo recreativo. Y recuerde usted que no hay nada más completamente degradante, desagradable completamente y doloroso cuando nosotros tenemos relaciones sexuales sin sensaciones sexuales. Cuando la persona no siente nada, diríamos, pero tiene relaciones sexuales, es algo degradante, doloroso. Cuando hay relaciones sexuales y no hay amor, no hay aprecio, no hay cariño. Aquí usted comprenderá que para no caer en esas situaciones, uno de los puntos de referencia es que exista amor. Si existe el amor, aunque sea incipiente, aunque sea algo que está comenzando, germinando, pero que exista esa base, se parta desde el amor. El sexo se justifica cuando hay amor. Entonces, dése cuenta, la palabra sexo se relaciona primeramente con la palabra amor. Usted se enamora, le encanta a una persona, le gusta a una persona, se siente bien con ella, quisiera estar todo el tiempo con ella, hasta quisiera compartir su vida con ella. Esto le llamamos amor. Cuando usted realmente le gusta a esa persona, le encanta a esa persona, no es que solo la necesita. No, puede ser que la vida moderna ya cada uno puede llevar su vida muy naturalmente, sin apoyo en el hogar de nadie, pero usted siente esa gana de compartir con ella. Cuando usted habla de amor, el sexo se justifica. Pero luego la palabra sexo tiene que ver con vida, porque a través del sexo se transmite la vida. A través del sexo nos reproducimos, tenemos nuestros hijos. Hay otra palabra ahí grande. Dese cuenta que el sexo se vuelve algo sublime, divinal, sagrado, porque tiene que ver con estas palabras. Amor, vida. Recuérdese que la vida, decimos que es de Dios, viene de Dios. Que la vida solo la da Dios. Tiene que ver con esa fuerza tan suprema. Y es a través del sexo que llega la vida en nosotros los seres humanos. El amor también es algo sagrado. Usted ve que decimos que Dios es amor. Entonces el amor tiene que ver con el sexo. Y la tercera palabra que lo va a relacionar a usted con el amor, para que tenga una idea clara, es verdad. Si
si usted quiere manejarse con equilibrio dentro de su vida sexual, porque vamos a ir comprendiendo la importancia de lo sexual en nuestra vida. Si queremos crecer interiormente, si queremos tener ese desarrollo de todo este potencial que llevamos, ¿cómo vamos a ignorar la parte sexual? Si usted habla de despertar espiritual, si usted habla de despertar de conciencia, ¿cómo vamos a omitir lo sexual? Todas aquellas escuelas, todas aquellas enseñanzas donde no se hable de lo sexual, donde se omita, esa omisión es terrible, esa omisión es deliberada, esa omisión es intencional para que usted continúe dentro del conflicto, porque generalmente nos movemos solo entre Lilith y Najemá. Ahí es la vida del ser humano común y corriente, pero cuando entramos a la sexualidad normal, comenzamos a apreciar, a darle valor, a ser apreciativos, respetuosos de nuestro cuerpo y de nuestra vida sexual. Póngale cuidado a su vida sexual. Póngale cuidado a su vida sexual porque es importante. Es importante para su crecimiento interior. Es importante para el despertar de su conciencia. No considere que lo sexual es secundario, no lo subestime. No, por eso es que tratamos de explicarlo con claridad. Lo sexual tiene que ver con el amor, que es algo grande, profundo, divino, de la conciencia. Lo sexual tiene que ver con la vida. Usted no lo puede negar. Y lo sexual tiene que ver con ese principio de verdad. Si usted en su vida sexual se maneja por estas tres palabras, usted va a tener un norte. Usted va a tener una guía. Entonces, amor, tenemos que tener estar enamorados de nuestra pareja. Tenemos que saber que se maneja la vida desde lo sexual, pero no solo vida para reproducirme, sino que tiene que ver con mi salud, tiene que ver con mi vida del día a día, tiene que ver con la palabra verdad, sinceridad, fidelidad, honestidad, ser coherentes en nuestras vidas. Dese cuenta de esas tres palabras. Esto es sexualidad normal. En la sexualidad normal encontramos ya un hombre, una mujer, que libremente se enamoran, se aman, deciden compartir su vida, deciden unirse. Esa es la sexualidad normal. Y luego tener su familia y reproducirse. Entremos entonces a la sexualidad normal. Decimos entonces que aquí en la sexualidad normal encontramos el enigma de la atracción de los sexos opuestos. Es un misterio, es un enigma en el sentido de que nos cuesta entender por qué este hombre se enamora de esta mujer y no de aquella. ¿Por qué esta mujer no se enamora de este que tanto la quiere y la aprecia y en cambio se enamora de este otro? Es un enigma de la atracción de los sexos opuestos. Y todo ese funcionalismo le llamamos amor. Tiene que existir ese amor real, profundo entre esas dos personas. Tienen que sentir que libremente entran en la vida de la sexualidad normal. Para ser una persona de sexo normal, veámonos cada uno de nosotros, los aquí presentes, tenemos que darnos cuenta que no exista ningún conflicto sexual, que no exista asco, repugnancia, disimulo, que no exista vergüenza, sentimiento de culpa, sadismo, masoquismo, brutalidad, obscenidad, violencia, que no tengamos, que haya ausencia de parafilias, de todo este tipo de conflictos o parafilias. Ahí encontramos una persona de sexualidad normal. Alguien que realmente sienta la concordancia entre las funciones sexuales
y el resto de funciones. Que haya una armonía de expresión en nuestra vida, que no sintamos necesidad de disimular, de bajar la voz para hablar de lo sexual, que cuando uno de nuestros chicos en la mesa pregunta sobre algo sexual, nosotros nos sintamos cómodos, en forma natural, sepamos explicar con las palabras apropiadas, de acuerdo a la edad del niño, de acuerdo a la edad del chico. Nosotros le vamos explicando progresivamente. Tenemos que darnos cuenta que no existan esos conflictos, pero usted puede ver que aún en la televisión, cuando entrevistan a las personas adultas, y a veces muy bien preparadas, y tienen que mencionar de algo sexual, de su última relación sexual, cuando le preguntan a alguien, ¿y cuándo fue su última relación sexual?, se siente incómodo, etcétera, porque muchas veces vamos al médico y tenemos que utilizar otras palabras para expresar lo sexual. Bien, cuando hablamos de que no tiene que haber ningún conflicto, démonos cuenta entonces que esta pareja se une por amor, enamorados voluntariamente y comienzan una vida sexual activa. Al comenzar una vida sexual activa, entonces tendríamos que reproducirnos de acuerdo a la naturaleza. En la sexualidad normal tendríamos que tener todos los hijos de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a las necesidades del planeta, pero dése cuenta que nosotros creemos que decidimos esto, pero muchas veces también tenemos que conocer que nuestro planeta es un ser vivo, el planeta Tierra. El planeta Tierra es un ser vivo que tiene todos sus cuerpos, etérico, astral, mental, conscientivo, y está manejado por leyes. Este ser vivo tiene sus movimientos de palpitación, rotación, traslación, retrogradación, etc. Y de acuerdo a su necesidad, lo alimentamos todos los seres vivos. El reino vegetal, el reino animal y nosotros, el reino humano. Entonces, el ser humano, igual que todos los seres, capta ciertos tipos y subtipos de energía del cosmos, las transforma y las retransmite al interior de la Tierra. Entonces, en la sexualidad normal, nosotros tendríamos que reproducirnos de acuerdo a las necesidades del planeta, de la naturaleza. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros ahora, si acaso, queremos tener un hijo, o quizás las parejas modernas máximo quieren tener 2 hijos. ¿Y cómo resolvemos el problema? Por un lado, queremos tener una vida sexual activa, y por otro lado, no queremos reproducirnos de acuerdo a la naturaleza. Entra un conflicto. Ahí ya viene el miedo, el temor a quedar embarazada, el temor a llenarme de hijos. Ya tengo que tomar precauciones. Entro a los métodos anticonceptivos. Cuando entro a los métodos anticonceptivos, se me comienza a complicar la vida sexual. Porque todos los métodos anticonceptivos, químicos, mecánicos, hormonales o naturales, muchas veces dan mejor dicho, todos fallan, ninguno es completamente seguro y todos producen sus consecuencias, todos producen sus reacciones en el organismo. Si nuestra esposa toma la píldora todos los días, lógicamente que esas píldoras están hechas, contienen hormonas femeninas y comienzan a desbalancearse, a desequilibrarse todo el sistema endocrino. Viene obesidad, venas varices, dolores de cabeza, malestares, etc. Cuesta encontrar la píldora que más le asiente a nuestra esposa. Si tomamos pomadas, espermaticidas, etcétera, productos químicos, producen irritación en los genitales femeninos, masculinos, etcétera. Si tomamos la inyección
del mes o de cada 6 meses, igual alteran el organismo. Diríamos nosotros que nuestros jóvenes matrimonios se encuentran en un callejón sin salida. Por un lado, tienen el derecho al goce sexual. Por un lado, todo ser humano tiene derecho a esa satisfacción sexual. Por otro lado, no queremos llenarnos de hijos. Entonces, pocas personas en la actualidad realmente pertenecen al sexo normal. Muchas veces pasamos por la vasectomía, nosotros los varones, una cirugía drástica, otras veces la esposa después de un niño, 2 niños, hace la operación de las trompas de falopio, etc. Entonces, ¿qué diríamos? Al pasar por esas ligaduras, estamos alterando nuestro organismo, estamos alterando drásticamente nuestra naturaleza y ya casi que no nos quedamos dentro de la sexualidad normal. Dese cuenta entonces que existe la salida. La salida está en la suprasexualidad. La suprasexualidad la vamos a estudiar porque realmente los jóvenes matrimonios se encuentran en un callejón sin salida. Aunque nos esforcemos por ser de sexualidad normal, nos encontramos por ese punto de la reproducción en un callejón de salida. Y ahí caemos en distintos conflictos donde la pareja pierde ese estado de amor, de voluptuosidad, de grandeza que tiene el sexo. Porque el sexo da mucha satisfacción, da mucho gozo cuando nosotros lo sabemos manejar. Cuenta una historia muy interesante que Ulises, ¿se acuerdan de la Odisea? Ulises naufragó y ahí se rescataron muy pocos marineros, se acercaron a una isla y allí un rey que conocía a Ulises, que había tenido referencias de él, lo salva y lo apoya. Después de que pasaron 2 meses en esa isla, en ese reino, este rey amigo lo provee de nuevos marineros, lo provee de nuevos barcos para que continúe con su odisea. Y al final, cuando lo despide, el rey le da un regalo a Ulises. Y ese regalo estaba envuelto en pellejos. Les regaló unos pellejos a Ulises y le dijo que le regalaba un gran tesoro. Ulises lo recibe, lo agradece y emprende el viaje. Una noche que Ulises estaba bien dormido, los marineros dijeron: oye, ¿cuál será el regalo? ¿Qué habrá ahí envuelto en esos pellejos? Y a escondidas de Ulises van, agarran el regalo y comienzan a desatar, a desamarrar los pellejos. Y cuando terminan, salen, porque estaban allá adentro los 4 vientos. Los vientos del norte, del sur, del este y del oeste, y forman un gran huracán y forman una gran tormenta, y Ulises se vuelve a hundir de nuevo con sus barcos. Ese regalo envuelto en pellejos es el sexo. Si no sabemos manejar el sexo, es como que desamarráramos algo tan tremendo, tan terriblemente fuerte, porque transmite la vida, porque lleva el poder de la vida, y se sueltan esos poderes y nos destruyen. Nosotros seremos las primeras víctimas de esos 4 vientos que quedan sueltos y libres. Dese cuenta que en la sexualidad normal nos toca estudiar nuestra reproducción de la mejor manera. ¿Cómo nos reproducimos? Cuando usted quiere, por ejemplo, cosechar, cultivar tomates, ¿usted cómo comienza? Prepara su huerto, va a la tienda y compra las mejores semillas de tomate. Siembra una buena semilla porque usted sabe que de la buena semilla depende su cosecha. Y luego tendrá lindos tomates. ¿Por qué no hacemos así cuando nos reproducimos? Si nosotros queremos tener buenos hijos, tenemos que sembrar buena energía sexual. Tendríamos que prepararnos primero, mejorando nuestra energía sexual para que nuestros hijos sean mejores, superiores cada generación. Pero a veces nos reproducimos bajo efectos alcohólicos, borrachos,
después de haber estado en una discoteca, después de haber fumado marihuana. Ahí nos vamos a tener relaciones sexuales y nos reproducimos. Realmente la reproducción de nosotros debemos hacerla con más cuidado. Los maestros nos enseñan que durante los 9 meses de embarazos no deben haber relaciones sexuales. Y durante los 40 días de recuperación de nuestra esposa. ¿Por qué? Porque dése cuenta, estudiamos que cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, se une la esencia. Ahí vimos los 3 elementos. Ya sabemos que cuando nuestra esposa está gestada, nosotros podemos hablarle al bebé que nos escucha. Ya se conoce bien por la ciencia que la madre debe escuchar música clásica, una música muy armonizante. Ya se conoce que culturas como los japoneses le leen cuentos al niño, le hablan al bebé, le leen un poquito de gramática, porque el bebé ya está receptivo. Dese cuenta que nuestro bebé respira por la madre, se alimenta a través de la madre, siente, escucha a través de la madre. Por ejemplo, dele usted una mala noticia a una mujer embarazada, una terrible noticia, y puede ser que pierda al bebé, porque el bebé depende de lo que vive la madre. Es muy aconsejable que usted durante los 9 meses de gestación hable con el bebé, converse con el bebé, le lea cuentos, le ponga linda música, salga a ver paisajes del atardecer, salga a ver unas lindas flores del jardín. Si el niño recibe todo esto y lo capta, también va a recibir y a captar las relaciones sexuales que tenga la madre. Si la madre se entrega también a relaciones sexuales intensas, al clímax, al orgasmo, actos sexuales muy apasionados, etc., el bebé capta todas esas vibraciones y esa lujuria, esa pasión, esa morbosidad queda grabada en los paneles cerebrales del niño. Y luego cuando nuestro niño crece, de 3 añitos, 4 añitos, nos sorprendemos de que tenga morbosidad, de que comience a tocar una niña allá en el kinder, de que comience a tocar a la primita en una reunión, etc. Pero si nosotros no lo respetamos durante los 9 meses de gestación, dése cuenta también que una mujer gestada, embarazada, necesita de todas sus energías para formar al nuevo ser. Tanto es así que hasta se debilitan a veces la dentadura, los huesos, porque se reúne todo el calcio de la madre y la naturaleza le da prioridad al feto, al bebé que se está formando. Aquellas mujeres, especialmente en el tercer mundo, que tienen 5 o 8 embarazos, después de 7 o 8 embarazos, generalmente pierden dentadura, se debilita el sistema óseo por el calcio que tiene que entregarle al bebé todo el tiempo en cada embarazo. Entonces, la madre necesita de todas sus fuerzas, de toda su energía para formar al nuevo bebé. No está para derrochar energías. La madre no está para entregarse a placeres sexuales, a orgasmos, etc., porque está necesitando esas energías. Y observe la naturaleza. Allá en la selva, allá en el bosque, las hembras animales no reciben al macho cuando están gestadas. Pero nosotros los seres humanos queremos violentar la naturaleza y queremos tener relaciones sexuales todo el tiempo. Más aún, hay hombres que dicen que sienten más placer acostándose con mujeres embarazadas. O muchas veces la misma mujer, en estos cursos que damos, nos han contado que al desconocer todo esto, se han entregado con más libertad a las relaciones sexuales cuando están embarazadas, porque ya no tienen el miedo de quedar embarazadas, porque ya no quieren el temor de un embarazo.
como están embarazadas, entonces se sienten en plena confianza y en libertad como para entregarse a bastantes intensas relaciones sexuales durante esos 9 meses. Observe también, por ejemplo, un campesino. Imagínese usted un campesino. Va a sembrar maíz. Y usted se da cuenta que el campesino va con una vara y hace un hueco con la vara y pone 5 o 7 semillas, avanza, hace otro hueco y va sembrando. ¿Qué diría usted de un campesino que hoy siembra aquí, pone 7 semillas, mañana regresa al mismo punto y vuelve a abrir ahí un hueco en el piso y pone otras semillas y así todos los días? Usted diría, no, está absurdo, ya sembraste ahí, ¿para qué vas a sembrar más? Igual diríamos con nosotros. Ya nuestra mujer está gestada, ya nuestra mujer está formando a nuestro bebé, ¿para qué vamos a sembrar más? Ahí viene la broma, ahí viene el chiste. No, dicen los amigos, es que hay que seguir teniendo relaciones sexuales para irle poniendo el bracito, la piernita. No, no es necesario. Entonces, dése cuenta, tenemos que aprender a cómo reproducirnos, a cómo gestarnos. Recuerde, durante los 9 meses de gestación tenemos que respetar a nuestros hijos y no tener relaciones sexuales. Y durante los 40 días luego del parto, para que se recupere sanamente nuestra esposa. Bien, entremos ahora a la suprasexualidad. Ahora estamos en mejores condiciones para comprenderla. Primeramente, la suprasexualidad no es la búsqueda del placer, de la satisfacción instintiva, completamente desbordada. No es únicamente la búsqueda de placer y a la larga de degeneración. La infrasexualidad tampoco es la generación o la reproducción del ser humano. No, la suprasexualidad es utilizar la energía sexual, nuestra vida sexual, con fines trascendentales, con fines espirituales, para el despertar de la conciencia, para la iluminación. Pero ¿cómo se logra eso? Para entender la suprasexualidad, tendríamos que partir del hecho que es posible transformar nuestra energía sexual. Es posible sublimar esas fuerzas de vida, todo ese poder de vida, aprovecharlo conscientemente, deliberadamente, para retroalimentarnos, para asimilarlos. Todo ese poder de vida que se encuentra en el espermatozoide y en el óvulo, entonces vamos a aprovecharlo conscientemente, deliberadamente, para darnos vida a nosotros mismos. La suprasexualidad implica la idea de que usted sabe que la materia se convierte en energía. Usted tiene que tener eso bien claro en la vida. La naturaleza nos lo muestra. Usted, por ejemplo, ve, ahí están los ríos, ahí están los mares, sale el sol, llega el calor, se evaporan las aguas, suben las aguas de los mares, de los ríos, forman las nubes chocan y sale el rayo, sale el trueno. A usted ahí tiene un ejemplo claro de que la materia se transforma en energía. Otro ejemplo claro puede ser una vela. Usted tiene una vela de cera, de parafina, usted la prende y se da cuenta que esta materia se convierte en luz y calor. Se va acabando la vela después de 2 horas y nos ha dado luz y calor. La materia se transforma en energía. Partiendo de ese principio, usted entonces va a recibir la clave de cómo su energía seminal, sus energías sexuales se pueden transformar en energía de inteligencia, de conciencia, de voluntad, de sentimientos, de salud, de vitalidad, de abundancia. Recuerde,
Suprasexualidad es el conocimiento, la práctica de aprovechar la energía sexual no para crear otros seres humanos, no para reproducirnos únicamente, sino para darnos vida a nosotros mismos. Recuerde, en un espermatozoide y en un óvulo está contenido todo lo que es un ser humano, en todos sus aspectos, físicos, emocionales, mentales, volitivos, conscientivos. Y ahí usted se puede retroalimentar en todas esas funciones. Nosotros diríamos que somos como semillas. Vivimos en el mundo de las semillas. Dese cuenta que una semilla es tan diferente al producto final. Así como una semilla de eucalipto es tan diferente al árbol de eucalipto ya crecido, así diría, usted es una semilla, pero puede desarrollar todo ese potencial desde el trabajo con la suprasexualidad. El producto final, el hombre auténtico, verdadero, consciente, iluminado, autorrealizado, será tan diferente de esta semilla. De la misma manera que el árbol de eucalipto es tan diferente de la semillita de eucalipto. Esa es la diferencia. Cuando hablamos de suprasexualidad, estamos hablando de que si un solo espermatozoide es capaz de crear a un nuevo ser vivo, imagínese, cada vez que el hombre eyacula, pierde 500 a 700 millones de espermatozoides. Si nuestro cuerpo elimina el semen, no es para reproducirnos, porque solo queremos tener 1 o 2 hijos en la vida. ¿Para qué? Porque sentimos placer, gusto, lujuria. Pero cuando hablamos de suprasexualidad, es el aprovechamiento de todos esos millones de espermatozoides para darnos vida, salud, vitalidad, fortaleza. Un hombre y una mujer pueden aprovechar todo su caudal de energía sexual, todo ese potencial y desarrollarlo dentro de sí mismos. Un prerequisito para la suprasexualidad es la meditación. Su meditación diaria le va dando a usted el nivel de conciencia, le va desarrollando la voluntad, la fuerza espiritual para entrar a la práctica de suprasexualidad. La suprasexualidad tiene 2 elementos importantes, muy fuertes en nosotros. El primero es la potencia sexual y el segundo son sus anhelos espirituales, sus anhelos espirituales. Si usted une esas 2 fuerzas, toda la potencia sexual que tiene el ser humano, más los grandes anhelos de superación, de trascendencia, de espiritualidad, se une esas 2 fuerzas, usted puede trabajar en la suprasexualidad. La suprasexualidad va generando dentro de nosotros grandes cambios. Pero para entrar a la suprasexualidad, usted primero tiene que ser un hombre de sexualidad normal. Entonces, tenemos que hacer estos cambios. Pasar de la infrasexualidad a la sexualidad normal. Esto implica mucha meditación, mucho trabajo sobre el ego, mucho trabajo en el despertar, en la autoobservación. Conforme usted va trabajando todo esto, usted va entrando poco a poco a la suprasexualidad. Vamos a comenzar a estudiar la suprasexualidad dentro de ese contexto, que la energía sexual es la energía más completa, más fuerte que nuestro organismo produce. Pongamos varios ejemplos. Cada parte de nuestro cuerpo tiene sus células muy especializadas, muy particulares. Una célula de la piel, una célula epitelial, es diferente a una célula del hígado, a una célula del riñón o de los pulmones. Cada célula tiene su característica. Pero resulta que la célula sexual
el espermatozoide es una célula tan fuerte que el cuerpo ha trabajado mucho en producirla. Estas células son muy diferentes al resto. Estas células son más trabajadas. Es un producto, diría usted, supremo del cuerpo. Las células de la energía sexual son muy particulares, muy especiales y llevan la vida, transmiten la vida. Además de las hormonas que ellas tienen, además de la testosterona, lecitina, calcio, fósforo que las componen, además de eso, es una célula de las más calificadas de su organismo, las más fuertes, las más finas, diría usted, las más sutiles. Esta energía sexual, entonces, aprovechada deliberadamente, nos da la suprasexualidad. Es un conocimiento muy antiguo. Pongamos un ejemplo. Usted recordará que el primer milagro de Jesús dice que fue en una fiesta. Parece que Jesús no quería ir, pero la mamá le dice: acompáñame, vamos a las bodas de Caná en Galilea. Y Jesús fue. Y estando en la boda, dice que el vino se acabó. Entonces la mamá le dice: oye, haz un milagrito. El vino se ha acabado en esta fiesta, ayúdales. Y Jesús responde: no, todavía no ha llegado mi hora. Pero ante los ruegos de la madre de María, Jesús entonces ordena de que llenen unas canecas, unos recipientes de agua, y Jesús le impone las manos y las convierte en vino. Ese es su primer milagro. Ese milagro no se entendería porque Jesús estaría haciendo más vino para que se emborrachen más, haciendo más vino para que la gente disfrute más. No, ese primer milagro es el primero que usted tiene que aprender a hacer. Usted tiene que aprender a transformar, a transmutar la energía sexual en bruto a una energía sexual superior, a transmutarla en vida, en conocimiento, en voluntad, en conciencia. Ese es el trabajo. El primer milagro de Jesús simboliza que es para entrar a la vida espiritual, que es lo primero que tenemos que aprender. Entonces, diríamos que lo sexual necesitamos aprenderlo para utilizarlo con fines espirituales, con objetivos trascendentales. Vamos a continuar estudiando la suprasexualidad para que cada uno de ustedes sepa que a ese callejón sin salida hay una salida. La suprasexualidad es natural. La suprasexualidad no es abstención sexual, no es celibato. La suprasexualidad tampoco es el método del ritmo, el método natural. No, la suprasexualidad es una relación sexual viva con nuestra pareja, con nuestra esposa, donde aprovechamos y sublimamos esa energía sexual. La suprasexualidad es un conocimiento muy antiguo que usted lo va a encontrar a través de todas las grandes enseñanzas. Queremos entonces invitarle a que continúe con nuestros temas de estudio para ahondar detalladamente en suprasexualidad. Recuerde, la vida sexual puede ser muy rica, muy intensa. Es una vida de voluptuosidad. Es la expresión del cariño, del amor que tenemos con nuestras parejas. Pero usted tiene que saber manejarla. Recuerde, lo que aprendimos en la calle, la vida sexual que aprendimos en la calle no es la única. Hay un conocimiento superior sobre lo sexual, pero es secreto, pero no se conoce. Pero en esta época ha llegado el momento en que los grandes maestros y el maestro Samael Aún Weor nos ha traído, nos ha recordado, nos ha dejado públicamente estos conocimientos. Los invitamos a nuestra próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego.